tras la trágica pérdida de mi hermana durante el parto, mi prometido también decidió poner fin a su vida. Al revisar sus pertenencias, quedó claro cuánto atesoraba el recuerdo de ella. Nuestra década juntos, pasando de vivir en un sótano a residir en una lujosa villa, palidecía en comparación con la primera sonrisa que él vio de mi hermana cuando tenía 15 años. Como consecuencia, al verme transportada de nuevo a mis años escolares, tomé la decisión consciente de distanciarme de él. Esta vez, lo dejé ir. Señor, ha ocurrido algo terrible. Él se suicidó. Esas palabras me golpearon con una fuerza inmensa. La rosa blanca que sostenía se me escapó de las manos y cayó al suelo. Mía, eso no tiene gracia. Temblando, advertí a la sirvienta, pero Mía estaba realmente llorando. Señor, se cortó las muñecas en el baño. Ivy sollozaba. De verdad, se cortó las muñecas en el baño. Un zumbido ensordecedor inundó mi mente, mis piernas cedieron y caí al suelo, protegiendo instintivamente mi abdomen antes de perder el conocimiento. Un solo pensamiento dominaba mi mente: suicidió, Lucas, ¿por qué haría eso? Recuperé la conciencia al anochecer, con el fuerte olor a desinfectante invadiendo mis sentidos. Fuera de la habitación del hospital reinaba el caos, los periodistas abarrotaban la entrada. ¿Por qué el señor Lucas se quitó la vida? ¿Fue por depresión o por otra razón? Los rumores decían que el señor Lucas y yo compartíamos un amor profundo y armonioso, pero que no teníamos planes de tener hijos. ¿Era real su afecto? ¿Qué lo llevó al suicidio? Las preguntas se intensificaban junto con los destellos cegadores de las cámaras contra el cristal. Apoyé la cabeza contra la pared para calmar el dolor palpitante, sintiendo como las preguntas se volvían más invasivas, obligándome a dar una declaración. Sin embargo, sabía que hablar solo empeoraría la situación. Como vicepresidenta del Grupo Star, mantener la compostura era esencial. El tiempo se volvió borroso. De repente, los periodistas se callaron, reemplazados por la voz severa de una mujer que me ordenó salir. Mi corazón se aceleró. La madre de Lucas, que nunca me había apreciado y me consideraba insulsa en comparación con mi vivaz hermana, entró a la habitación vestida con un abrigo negro. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, su actitud era urgente. Arrojó su bolso a un lado y exigió: ¿cómo pudo Lucas suicidarse de repente?, mientras yo, aferrada a la manta, negaba con la cabeza. No lo sé, estoy tan sorprendida como usted. No me llames mamá, me abofeteó con fuerza. Sujetándome la mejilla ardiente, bajé la cabeza. La madre de Lucas jadeó, mirando al cielo con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo morir así?, murmuró mientras afuera tronaba y caía una lluvia torrencial. Cuando logré recomponerme, ella ya se había ido, dejando la habitación vacía salvo por mí y un rincón húmedo de la colcha empapado de lágrimas. El funeral de Lucas se programó para 2 días después, coincidiendo con el de mi hermana. Asistí a 3 conferencias de prensa consecutivas, enfrentando preguntas difíciles. Un día antes del funeral, tuve la oportunidad de ver a Lucas por última vez. Yacía en silencio en el centro, rodeado de flores. Me acerqué, coloqué la rosa blanca en sus manos y me senté allí, mirándolo durante lo que pareció una eternidad. Al observar las rosas a su lado, me invadió un cansancio profundo. Todos se preguntaban por qué Lucas se había quitado la vida. La verdad era que yo tampoco tenía la respuesta. Desde niño había sido excepcionalmente brillante y talentoso. A pesar de nuestra crianza pobre, nunca flaqueó. Desde los 15 años, fui testigo de su ascenso desde el oscuro y húmedo sótano hasta una villa lujosa y exclusiva. Presencié cada transformación, desde un muchacho ingenuo hasta un seguro presidente corporativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegir terminar con su vida y dejarme sola en medio de todo? No podía comprenderlo. Poco a poco me levanté, acariciando suavemente mi vientre plano y susurrando: ni siquiera te he dicho que estoy embarazada. Después del funeral regresé a casa y entré en el dormitorio. El personal ya había comenzado a clasificar sus pertenencias, desde camisas y camisetas de verano hasta abrigos de invierno y vinos, todo desapareciendo lentamente de la habitación. Según las costumbres, esos objetos debían quemarse, sin dejar nada atrás.
Me senté en la cama observándolos ordenar sus cosas, sintiéndome perdida y vacía, hasta que una sirvienta me interrumpió. Señora, ¿también debemos limpiar el estudio? Salí de mi ensimismamiento, dudé un momento y respondí, yo me encargaré. Lucas siempre había mantenido el estudio como un área restringida, prohibida para todos, incluso para mí. Tras 10 años a su lado, nunca entendí realmente qué había dentro de él. Si había algo personal en el estudio, quería ejercer mi último derecho como su esposa para abrirlo y descubrir esa parte enigmática de él. El estudio requería una contraseña. Probé varias combinaciones, la fecha de nuestro primer encuentro, la de nuestra boda, mi cumpleaños, el suyo. Ninguna funcionó. Solo quedaba un último intento. Si fallaba, la cerradura se bloquearía. Mis palmas sudaban mientras me encontraba frente a la puerta. Si nada de eso funcionaba, ¿entonces qué? Mis manos temblaban de incertidumbre. De repente, un viejo recuerdo emergió, mi 15º cumpleaños. Pocos estaban presentes para celebrarlo, Lucas, mi hermana y yo, y aquel callado presidente de la clase que fue llamado a última hora. Llegó la medianoche, la noche era completamente oscura, las velas parpadeaban. Tras terminar la canción de cumpleaños hubo 30 segundos de silencio. Al pedir mi deseo y abrir los ojos, vi a Lucas y a mi hermana mirándose y compartiendo una sonrisa. Su mirada se suavizó enormemente a la luz de las velas. Creí que esos recuerdos casi se habían desvanecido, pero seguían vívidos, más claros que ayer, recordándome que siempre los había guardado, simplemente había elegido no enfrentarlos. Exhalé profundamente y toqué la cerradura con dedos temblorosos. Por favor, Lucas, no reduzcas nuestra década a una broma. Introduje los números con firmeza y observé en silencio cómo la puerta se abría. Me quedé mirando la entrada abierta, con lágrimas cayendo al suelo. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica al entrar al estudio. La habitación estaba oscura, sin luces encendidas. Pulsé el interruptor y de pronto todo se iluminó. La luz brillante disipó la oscuridad y reveló todo ante mí. No había libros en el estudio, solo filas de pinturas al óleo. Tomé una y se leía claramente, Hannah, mi hermana. Todo en la habitación giraba en torno a ella. Incluso las paredes eran de un rosa flor de cerezo, suave y hermoso. Miré alrededor con desesperación, sintiéndome como un animal callejero perdido, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Estaba al borde de la histeria, pero Lucas ya se había ido. Comencé a derrumbarme, comprendiendo que hiciera lo que hiciera era inútil. Odiarlo o amarlo ya no importaba. El estudio daba hacia el amanecer, y por fin entendí por qué Lucas no estaba a mi lado cada mañana. Al fondo de la habitación había una mesa y unas sillas. Caminé lentamente hacia allí, cada paso doloroso y entumecido. Sobre el escritorio había un cuaderno lleno de escritos desde los 15 años hasta el presente, sentimientos por Hannah que no podía expresar, cada palabra impregnada de calidez. Pasé las páginas y me detuve en la última. Decía, si algún día me dejas, iré a ti cueste lo que cueste. Ni la vida ni la muerte nos separarán. El trueno rugía y la lluvia caía con fuerza. Resultó que no se suicidó por depresión, sino por amor. Publiqué esto en línea, manteniendo los nombres en el anonimato, esperando que extraños ofrecieran soluciones, pero ignoraron mi súplica. En cambio, comentaron, Dios mío, qué amor tan hermoso, trágicamente poético. Vaya caída por amor. Sinceramente, deberías haberlos dejado estar entonces. Qué desperdicio de pareja. Deslicé la pantalla viendo elogios a esa historia de amor, suspirando por su destino y preguntándome, ¿y yo qué? Si él amaba a Hannah entonces, ¿por qué no me dejó? Si su amor era tan perfecto, ¿qué era yo? Apagué el teléfono, abrí la ventana y lo arrojé afuera, viendo cómo se hacía pedazos. Finalmente entendí mi identidad, no era nada, solo una tonta. Comenzó el entierro y observé cómo el ataúd negro descendía lentamente a la tierra. Justo antes de que lo cubrieran, abrí mi bolso, saqué una carta y un pequeño encendedor, y la quemé en el aire como una mariposa de fuego. Era el único objeto del estudio que me pertenecía, una carta de amor de cuando tenía 15 años,
pero no expresaba mis verdaderos sentimientos. Hannah había dibujado un cerdo en ella y escrito: «Qué tonta, sus cartas de amor son tan cursis, ni siquiera sabe usar una frase bien», lo que me hizo reír. Lucas le devolvió la sonrisa, pequeña y adorable, una expresión que nunca le había visto antes. El funeral terminó, los invitados se fueron y los reporteros se agolparon bloqueando el paso, con flashes iluminándome sin parar. Otros rumores sobre mi hermana y mi esposo se difundieron como ciertos en Internet. Alguien afirmó que mi interferencia en la relación de mi hermana y Lucas había llevado a su separación y a esta tragedia. La multitud murmuraba, y ahora entendía por qué no había tenido hijos todo este tiempo. Una pareja tan perfecta, qué pena. Los reporteros, al no obtener nada de mí, se volvieron hacia la madre de Lucas. Negué ligeramente con la cabeza, esperando que no revelara nada. En casa no importaba lo que pasara, pero en público, ¿no podía conceder al menos eso? La madre de Lucas suspiró y dijo: «Ojalá quien se hubiera casado con Lucas no fueras tú». Años de esfuerzo por mantener este matrimonio se derrumbaron en un instante, y me convertí en una auténtica payasa bajo los flashes de las cámaras. Mi humillación se amplificó mientras huía como una rata sucia hacia el coche. En esos 30 segundos me arrepentí de todo, deseando desesperadamente volver a los 15 años y permanecer como una extraña para Lucas. No quería crecer a su lado. De repente, en una noche lluviosa, un Bentley chocó contra otro coche, la ventana se rompió y los vidrios afilados cortaron mi piel. En mis últimos momentos, creí ver una luz blanca que me atraía. «Emma, responde esta pregunta». Una voz aguda rompió el silencio. Moví la mano, entumecida. La memoria muscular de la escuela me hizo levantarme para responder. La gente alrededor estalló en risas. «Ja, Emma, estás ida». Silencio, silencio. La profesora golpeó la pizarra señalando el problema: «Tú responde. Si no puedes, te quedarás de pie delante de toda la clase». Miré la pizarra llena de fórmulas sin saber qué decir. Alguien delante se rió, era mi hermana, y a su lado estaba Lucas, el hombre que en otra vida murió por amor, mi esposo. Vi su sonrisa inocente mientras le decía suavemente a Lucas: «¿Cómo puedes ser tan tonta?». Lucas apoyó la cabeza en la mano, con los ojos llenos de afecto hacia ella, y luego sonrió levemente y dijo despreocupado: «Sí». No podía respirar. A los 26 le pregunté a Lucas si aún amaba a Hannah. Si era así, me apartaría y los dejaría estar juntos. Lucas encendió un cigarrillo y dijo con calma: «Déjalos estar». «¿Qué? ¿Para qué?» «Hannah está casada. Emma, si realmente la hubiera amado, habría arruinado su boda». Yo sonreí dulcemente entonces, como una niña que por fin recibe un caramelo. Solo ahora entendí que todo era una farsa. Casado conmigo, pero por Hannah, nunca me amó. La profesora notó que no podía responder y señaló a mi hermana sentada delante. «Hannah, ¿puedes responder por tu hermana?». Hannah se levantó con elegancia y confianza. «Puedes usar la segunda ley de Newton, la respuesta es 16n». La profesora se ajustó las gafas y dijo con aprobación: «Muy bien, excelente». Luego me miró y dijo: «¿Cómo pueden tú y tu hermana ser tan diferentes?». «Siéntate, Emma, ve al fondo». Bajé la cabeza, recogí mi libro y caminé hacia el fondo del aula, escuchando susurros y risas por el camino. Son hermanas, pero la diferencia es enorme. Me dieron ganas de sugerir que los padres de Hannah se hicieran una prueba de ADN. No puede responder algo tan simple. No debería estar en una clase avanzada, solo nos arrastra hacia abajo. Caminé rápido, sintiéndome avergonzada e incómoda. Después de clase, la profesora me llamó a la oficina. Señaló las recientes notas del examen simulado y frunció el ceño. «Emma, tienes que ponerte las pilas. Mira a tu hermana como ejemplo». Luego sacó una lista de clasificaciones. Hannah y Lucas estaban uno al lado del otro, en segundo y tercer lugar. Yo estaba al final. Solo asentí, evitando el contacto visual. «Está bien, buscaré a alguien para que te dé tutorías». Su dedo se movió por la lista mientras yo miraba al vacío. Entonces, el tutor que me asignaron fue un chico impaciente.
Supuse que ahora sería lo mismo. Mientras divagaba, su dedo se detuvo en el primer lugar. Vamos con este, Owen. El que está sentado detrás de ti, dijo. Levanté la vista incrédula. Owen. La brisa veraniega entró en la oficina, muy perceptible. Owen, pensé distraídamente. ¿No era él el antiguo amor platónico de Hannah? Owen era el presidente de la clase, el chico dorado de entonces. Hannah intentó que nuestros padres arreglaran un compromiso, pero la familia Olden era rica y poderosa, y nos rechazaron sin miramientos. Más tarde, Hannah se rindió y se casó con el heredero de una empresa. Después de asistir a mi boda con Lucas, Owen se fue al extranjero a estudiar y desapareció. Regresé al aula. Tras sentarme, miré fijamente el cuaderno sobre mi escritorio, lleno de fórmulas que ya no reconocía. Los recuerdos del pasado me inundaron. Había abandonado la escuela para seguir a Lucas. Incluso cuando entré en una escuela avanzada por conexiones, no pude escapar de un destino mediocre. Mis padres se decepcionaron tanto que dejaron de preocuparse por mí después de que cumplí 18 años. La gente preguntaba por qué no me enviaban al extranjero o al menos a una buena universidad. Mis padres solo se reían y decían, criar a un hijo es una inversión y Emma no vale la pena. No se parece en nada a Hannah. Cuando crezca, lo que le pase ya no es asunto nuestro. Miré por la ventana y suspiré. Esta vez no quiero arrepentimientos. Quiero un futuro mejor, uno libre. Recientemente, Owen había estado de permiso. Ninguno de los otros estudiantes quería darme tutorías. Decían que explicarme sería una pérdida de tiempo, que de todos modos no lo entendería. Así que me encorvé sobre el escritorio memorizando fórmulas de física. Un estudiante pasó y se burló, ¿ahora quieres ponerte al día con los exámenes tan cerca? ¿Dónde has estado? Su amiga le dio un codazo, miró a Hannah y Lucas estudiando juntos delante y luego volvió a mirarme. Seguro andaba persiguiendo a alguien a quien ni siquiera le importa. ¡Qué broma! Intenté concentrarme de nuevo en mis fórmulas, pero sentí mirada sobre mí. Al levantar la vista, atrapó accidentalmente la mirada de Lucas. A los 16, con su uniforme azul y blanco, parecía lleno de juventud, pero sus ojos estaban llenos de desprecio, como si yo fuera un insecto repugnante. Déjenla, dijo Hannah con suavidad. Todos tienen derecho a esforzarse. Las chicas que me molestaban cambiaron a sonrisas cálidas hacia Hannah. Hannah, eres demasiado amable. Eso te traerá problemas algún día. Bajé la cabeza, no por las palabras duras, sino porque todo se volvió borroso. Los recuerdos de mis 16 años regresaron de golpe. Lucas me daba tutorías durante un verano caluroso, explicando pacientemente problemas complejos una y otra vez. El sol iluminaba su cabello. El Lucas de 16 años parecía brillar, pero ahora esa luz se sentía extinguida. Quedaban 3 meses para los exámenes. Luché por ponerme al día. Fórmulas complejas de física, problemas difíciles de matemáticas, interminables reacciones químicas, redacciones, poesía antigua y textos, todo parecía un obstáculo desalentador para el éxito. No había atajos. Entonces Owen regresó. Primero me miró, luego recogió mi examen cubierto de marcas rojas. No mostró impaciencia. Hay una forma más fácil. Golpeó el papel, tomó un bolígrafo rojo de mi escritorio y, con unos pocos movimientos rápidos, lo resolvió de 3 maneras distintas. Solo sustituye la fórmula aquí. Sin complicaciones. Levantó la vista. ¿Entiendes? Parpadeé. Owen llevaba gafas. Un pendiente de zafiro brillaba al sol en su oreja izquierda. Sus pestañas temblaban como alas de mariposa. Aún no lo entiendo, dije, un poco avergonzada. Owen bajó la mirada y dijo, entonces te lo explico otra vez. Hannah se giró desde la primera fila, sonriendo. Owen, hay un problema que yo tampoco puedo resolver. ¿Puedes ayudarme? Owen se ajustó las gafas y dijo despacio, lo siento, estoy ocupado. Hannah sonrió con dulzura e inocencia. Entonces esperaré a que estés libre. ¿Cuándo será?
Owen respondió con indiferencia. Cuando me reencarne en un cerdo en la próxima vida. Solté mi primera sonrisa desde mi renacimiento. El rumor de que Owen me ayudaba a estudiar se difundió rápido. Al principio, todos se sorprendieron de que alguien como Owen se molestara conmigo. Luego surgieron los celos. ¡Qué astuta es Emma! Se hace la pobrecita. Y ahora los profesores arreglan que Owen la tutore, ¿no? Si fuera otra persona, no diría nada. Pero Emma, con su CI, es inútil. Owen se cansará pronto de ella. Es tan tonta. Escuché esos comentarios una y otra vez, pero nunca levanté la cabeza de mi mar de libros, ni una sola vez. Estaba sentada, mordiendo el bolígrafo, atascada en un problema. Owen se había ido a otra competencia de física. Nadie más estaba dispuesto a ayudarme. Justo cuando iba a abrir una guía de estudio, alguien golpeó mi escritorio. Levanté la vista y vi una mirada fría, sin emociones. Era Lucas. Emma, la profesora quiere que cambiemos. ¿Cambiar qué?, pregunté confundida. Lucas respondió, la tutoría. Digo, no es como si fueras a beneficiarte mucho, ¿verdad? Mejor dásela a Hannah. Así pueden ayudarse mutuamente y asegurar más cupos de admisión directa. Me quedé atónita. Si enamorarse se siente como 1000 mariposas revoloteando en el pecho, desatando una tormenta, entonces la decepción se siente como un incendio que lo devora todo. Después de arder, incluso el corazón se vuelve ceniza sin esperanza de renacer. Miré a Lucas directamente por primera vez. Los ojos me ardían y la garganta se me cerró. Lucas, no solo Hannah quiere entrar a una buena escuela. Yo también. Salí corriendo del aula, dejando a Lucas allí, atónito. ¿Qué le pasa a Emma? Salió tan rápido. ¿Creen que está llorando?, preguntó una chica. Otra puso los ojos en blanco. ¿Y qué si llora? ¿Le damos un premio? ¿De qué tipo? ¿Un Oscar? Se rieron juntas. Lucas bajó la cabeza y gritó, ¡basta! El aula quedó en silencio. Corrí al baño y, en el espacio estrecho, me sequé las lágrimas con la manga. Luego saqué un problema de matemáticas. El examen simulado era en solo 3 días. Tenía que ganar. El examen finalmente terminó y también salieron los resultados de la competencia de Owen. Obtuvo el primer lugar, asegurando la admisión directa a la mejor escuela provincial. Lo felicité. ¡Felicidades! Ya no tendrás exámenes. Me miró con calma y dijo, ¿quieres entrar a la mejor escuela provincial? Avergonzada, respondí, claro que sí, pero probablemente no pase. ¿Por qué no? No creo en mí misma, dije despacio. Estoy confundida sobre mi futuro. Con el verano acercándose, el sol afuera ardía. Observé las sombras de los árboles bailar junto a la ventana, abajo, chicos jugando baloncesto, sillas resonando por el campus. En vez de creer en ti misma, mejor cree en el destino, dijo Owen de repente. Sé leer las palmas. ¿Quieres ver? Me volví y le sonreí, extendiéndole la mano. Owen la sostuvo con suavidad, examinándola de cerca. Su mano era grande y cálida mientras la estudiaba un rato. No pude evitar preguntar, maestro, ¿qué ve? Owen levantó la cabeza al fin, sonriendo con picardía. Señaló unas líneas en mi palma. Dice que no solo entrarás a la mejor escuela provincial, sino también a la universidad. Tus deseos se cumplirán y llevarás una vida perfecta. Estaba a punto de descartar sus palabras como tonterías, pero vi sinceridad en sus ojos. No se sentía solo como mi destino, se sentía como su promesa. Salieron los resultados del segundo examen simulado. Seguía en el último lugar. Frente al tablero de clasificaciones, me sentí atrapada en una cueva helada, calada hasta los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué el esfuerzo no da frutos? Apreté los puños, luchando por respirar. Un compañero no pudo evitar pensar en voz alta, eres una genio, ¿eh? Vete a dormir, princesa. Si no puedes con esto,
Con esas notas mejor deja la preparatoria y búscate marido temprano. Miré mis zapatos, las lágrimas cayendo, golpearon el suelo de baldosas y desaparecieron sin dejar rastro. No hables así de mi hermana, dijo Hannah tirando del compañero. Se esfuerza y se queda despierta hasta tarde todas las noches. El compañero miró el tablero y se rió. Hannah, eres tan cercana. Felicidades por subir puestos. Quizá consigas admisión directa con Owen. Hannah sonrió dulcemente. Gracias. Antes de irse, añadió, la verdad, tú y Owen hacen muy buena pareja, como en una historia romántica escolar. Hannah no lo negó y sonrió aún más, tímida. Los compañeros los animaron. Salí del aula lentamente, sintiéndome como una rata sucia escapando de la multitud. En pánico, me escondí otra vez en el baño, esta vez con un problema de matemáticas. Las lágrimas corrían sin parar, emborronando mis apuntes, las letras se mezclaron en un caos. Al final me derrumbé, me acurruqué y lloré. Después me lavé la cara y regresé a clase, solo para chocar con Owen en la esquina. Estaba sin aliento, sonrojado, sin gafas y con el cabello despeinado. Dijo, Emma, felicidades. Parpadeé. ¿Por qué? El sistema falló y omitió 3 de tus calificaciones. Inclinó la cabeza y sonrió. Así que felicidades, eres 10ª. Mis ojos se abrieron de sorpresa. Resultó que Owen desapareció justo después de clase porque quería discutir con la profesora. Creía en mí y sabía que mi esfuerzo no era solo apariencia, incluso el más mínimo progreso le importaba. Sin embargo, la profesora no lo creyó hasta que contactó a la familia Olden y se reveló la verdad. Lloré a mares. Gracias, dije. De verdad, gracias. Trabajé aún más duro, esforzándome por buenas notas y un futuro prometedor. A pesar de que mis padres se burlaban de que solo estuviera en el top 10 de la clase y no cerca de una escuela prestigiosa, seguí estudiando hasta tarde. Finalmente, saqué excelentes resultados en los exámenes importantes y conseguí la admisión en la escuela prestigiosa. La familia brindó y celebró, pero no fue por mí, fue por Hannah. Mamá y papá incluso organizaron una fiesta de graduación solo para ella. Resultó que no me abandonaron porque yo fuera inútil, simplemente no me amaban. Vi a Hannah apoyada por mamá y papá, rodeada de flores y aplausos. Incluso Lucas pasó meses intentando conseguirle un ramo de 99 rosas blancas desde Australia. Se las entregó con tal ternura que todos los molestaron. Hannah las aceptó tímidamente. Bajé la mirada, incapaz de reprimir una risa sarcástica. En una vida pasada, me había casado con Lucas y agonizábamos por qué flores elegir para el ramo. Cuando se enteró, solo dijo, rosas blancas, supongo. Le pregunté por qué no respondía y creí obstinadamente que era porque quería transmitir el significado del amor puro e impecable de las rosas blancas. Ahora entendí que sí era por el significado, pero la persona a quien quería decírselo no era yo. Me quedé en un rincón, levantando el vaso en silencio. Salud por todos. Salud por la juventud. Salud por mi estúpida vida pasada. Bebí el licor fuerte, decidiendo soltarlo todo por completo. De repente, Lucas se volvió para mirarme. Nos miramos durante mucho tiempo. Su mirada ya no era fría como antes, sino que estaba llena de pánico, como si hubiera perdido algo precioso. Lucas, ¿qué estás mirando? Preguntó Hannah con dulzura. Lucas se giró, con el corazón latiéndole con fuerza, y sonrió con torpeza. Nada, quizá perdí algo por venir tan apurado. ¿Es importante? Permaneció en silencio durante mucho tiempo, cada vez más inquieto. Probablemente sí. Parecía pensar que era algo muy importante. Años después, Lucas recordaría aquella tarde de brindis y celebración. Hannah, con un pequeño vestido blanco, de pie en el escenario, deslumbrante con las mejillas ligeramente sonrojadas, agradeciéndole las rosas blancas. Pero por alguna razón, él giró la cabeza y miró hacia un rincón del escenario. Emma estaba allí, observándolo con calma. Sus miradas se cruzaron. Por culpa de Hannah, él apartó la vista.
cuando volvió a mirar, ella ya no estaba. Ese fue el arrepentimiento que más atesoró en su vida. El amor es calidez, ser amado es luz. En mi vida pasada pasé toda una vida persiguiendo el amor, pero en esta vida estoy cansada, solo quiero libertad para ser mi propia luz. En la inmensa oscuridad no necesito iluminar a miles, una sola luz es suficiente. En la secundaria trabajé aún más duro, cada esfuerzo y cada reconstrucción hicieron que mis calificaciones fueran cada vez mejores. En el segundo semestre del segundo año entré por primera vez en el top 5. La profesora me elogió delante de todos. Todos deberían aprender de Emma. El aula quedó en silencio. Me senté nerviosa, perdida, temiendo que se rieran de mí como en la secundaria inferior. Pero tras el silencio estallaron los aplausos y los vítores. Es una locura, pasar del fondo de la clase a esto es increíble. Me hizo replantearme seguir holgazaneando. Los aplausos no cesaban. Abrí los ojos con sorpresa mientras la profesora me sonreía desde el estrado. Hemos visto todo tu esfuerzo, dijo. Emma, eres realmente increíble. Se me humedecieron los ojos. Después de clase, un compañero vino a pedirme ayuda, igual que yo había hecho antes, nervioso, con miedo al rechazo y fingiendo entender para no perder la cara. Le expliqué con paciencia una y otra vez, tal como Owen había hecho conmigo. Entiendo que el mundo es oscuro, profundo e impredecible, pero aún así elijo sostener una luz y hacer lo posible por iluminar mi rincón. Creo que esa luz se extenderá hasta que la noche se ilumine y el amanecer aclare el cielo. Todo cobra vida, el sol brilla con fuerza. En el último año, Lucas de repente se me acercó, se veía fatal, con ojeras profundas. Lo observé con calma. ¿Necesitas algo?, pregunté. De pronto me agarró la muñeca. Emma. Su voz temblaba. Tú gustabas de mí, ¿verdad? Fruncí el ceño y retrocedí, sacudiendo su mano con fuerza. No me llames así, dije, me da asco. Su mano se quedó congelada y luego cayó lentamente. Me giré para irme. Lucas, con los ojos enrojecidos, suplicó, ¿puedes darme otra oportunidad? Me detuve y me volví hacia él. En el callejón oscuro, Lucas pronunció mi nombre, suplicando en la penumbra que le diera otra oportunidad, que lo amara una vez más. Como una bestia atrapada, supe que él también había renacido. No le pregunté por qué eligió morir conmigo en la vida pasada, por qué, si no me amaba, se casó conmigo, por qué me abandonó. Demasiadas preguntas giraban en mi mente. Amar durante 10 años estuvo cubierto de tanta niebla que al final no quedó nada más que vacío. Al final no pregunté nada, solo lo miré en paz y dije, Lucas, nunca volveré a amarte. Nunca. La mirada de Lucas se hizo añicos. Aquellos ojos antes hermosos perdieron su brillo y su juventud. Tronó y empezó a llover. Saqué un paraguas de mi bolso, lo abrí y salí del callejón sin mirar atrás. La lluvia fría golpeaba el paraguas, gota a gota, con fuerza. De pronto recordé el día en que empaqué las cosas de Lucas de nuestra vida pasada. Llovía igual, una noche negra e interminable, con la nariz y los pulmones siempre húmedos. Pero en esta vida respiré hondo y reí. No más noches lluviosas como esa para mí. Adiós, Lucas. Fuiste mi sol, pero ahora seré mi propia luz. Creí que esa sería la última vez que vería a Lucas, pero a la mañana siguiente encontré el desayuno dentro de mi pupitre junto con unos chocolates importados. Mis compañeros rieron y dijeron, Emma, qué suerte tienes, el galán de la escuela se fijó en ti. Fruncí el ceño y tiré el desayuno directamente a la basura. ¿En serio?, exclamó uno. ¡Qué desperdicio, Emma! Si no te lo vas a comer, compártelo con nosotros. Miré el desayuno en la basura y pregunté, ¿quieren que lo saque? Se quedó mirando y dijo, olvídalo, eso ya es como comida de perro. Me reí. El rumor de que había tirado el desayuno de Lucas se difundió rápidamente por el campus. Estos chismes animaban la aburrida y estresante vida escolar, pero a diferencia de cuando Owen me ayudaba con los problemas, esta vez nadie me reprendió, pasó como una broma. Durante ese tiempo, Hannah vino a verme, arreglada y lastimera,
y me reclamó, ¿por qué tiraste el desayuno de Lucas? ¿Sabes cuánto le dolió? Sin apartar la vista de mis apuntes de física respondí con indiferencia, no lo sé, no me importa. Hannah bufó, golpeó el escritorio y me señaló, pero un compañero la interrumpió. Hannah, el desayuno era un regalo de Lucas para Emma, Emma puede hacer lo que quiera con él. ¿Por qué te alteras si la implicada no lo está? Hannah se quedó sin palabras, furiosa, me lanzó una mirada helada y se rió con frialdad diciendo que nunca me vencería. El compañero que había venido a pedirme ayuda se acomodó las gafas y dijo, ¿nunca me vencerás? Luego miró su reloj y añadió, oye, ¿ya terminaste tus preguntas? Si es así, vuelve a tu clase y deja de ocupar el sitio. El aula estalló en carcajadas. Hannah se fue enfurecida. Lucas siguió dejándome el desayuno con entusiasmo hasta el segundo mes, y entonces regresó Owen. Me lanzó una mirada complicada al ver el desayuno sobre mi mesa y después de eso no volvió a aparecer ninguno. 2 semanas después, Lucas me acorraló y preguntó, ¿qué relación tienes con Owen? Le lancé una mirada fría y respondí, no tienes derecho a preguntar. En su rostro apareció el dolor y, cuando me giré para irme, me sujetó de la manga suplicando que no lo tratara así, con una voz frágil como la de un perro abandonado, pero no sentí compasión. Aparté su mano y dije, Lucas, ahora somos como extraños y has cruzado una línea. Me miró incrédulo y balbuceó que yo había dicho que lo amaría para siempre, que en otra vida había dicho que sí. Respondí con frialdad, ¿y qué, Lucas? Tú también dijiste que sí, hicimos votos ante Dios, pedimos bendiciones en un templo y prometiste amarme solo a mí, pero aún así elegiste morir con Hannah, ¿verdad? Lucas quedó atónito. Me dirigí a la salida diciendo que no volviéramos a vernos, y allí vi a Owen, recostado despreocupadamente en un Maybach, con un cigarrillo entre los dedos. Me detuve un instante, él dijo, sube. Abrí la puerta y entré. Lucas corrió detrás y golpeó la ventanilla exigiendo saber nuestra relación. Owen bajó un poco la ventana, con la mirada fría, y dijo, no es asunto tuyo. Viendo a Lucas desesperado, tomé una decisión, me incliné y besé a Owen frente a él. Las nubes se abrieron y la luz del sol lo inundó todo. Lucas siguió golpeando el cristal, pero Owen me sostuvo el mentón y profundizó el beso. El coche olía a tabaco, pero no era desagradable, era como una fragancia floral fresca. No lo aparté. Después de eso no volví a ver a Lucas hasta unos 2 meses antes de los exámenes finales. Hannah se confesó con Owen tras ser rechazada y, entre lágrimas, preguntó por qué ella sí y yo no. La observé llorar con frialdad, con el corazón inmóvil. Owen respondió con calma que no solo las rosas eran especiales, que los limones también lo eran, y eso me hizo sonreír levemente. Tras el rechazo, Hannah se volcó en perseguir a Lucas, y el rumor recorrió la escuela hasta terminar con el rechazo de él. Yo me enteré mientras resolvía un problema de física sin detener el lápiz. Como antes, un mes antes de los exámenes mis padres llamaron apresurados diciendo que Hannah había desarrollado una personalidad dividida, actuaba de forma desquiciada preguntando por qué ya no la amaban. Mi madre lloraba impotente diciendo que era mi hermana y que debía ceder. Pero yo me sentí entumecida y pregunté qué se suponía que debía dar. Con el calor del verano, el atardecer iluminaba el dormitorio y hablé suavemente pensando que considerar el amor como lo único en la vida solo te encierra en tu propio capullo. Colgué y volví a estudiar, una brisa suave pasó, moviendo las páginas, escribí la última palabra, dejé el bolígrafo y pensé en cómo en mi vida pasada perseguí el amor porque nunca lo había tenido, deseándolo hasta perderme a mí misma. Y en lo destrozada que quedé al saber que Lucas había amado a Hannah durante 10 años. Sentí una extraña lástima por ella, caímos en las trampas del mundo creyendo que nuestras obsesiones eran amor, cuando solo éramos cobardes necesitados de ser amados. El 8 de junio a las 5 de la tarde sonó la campana. Los exámenes de acceso a la universidad habían terminado. 10 minutos después los estudiantes salieron corriendo bajo un sol perfecto y una brisa suave. Corrimos hacia la luz victoriosos. En la puerta, Owen me esperaba con un ramo, la luz lo hacía brillar como el final de un sueño. Reí diciendo que ser estudiante recomendado era fácil y tomé el ramo, eran hortensias. Que vayas hacia un futuro brillante, dijo. Lo miré serio y respondí que así sería. Sorprendentemente,
Lucas no se presentó a los exámenes, se quedó en casa, tomó pastillas para dormir, abrió el gas e intentó suicidarse, pero no lo logró. Al enterarme fui al hospital, estaba pálido, delgado y frágil, y al verme sonrió con torpeza. Le pregunté con frialdad por qué había intentado matarse, bajó la cabeza diciendo que quería decirme que no lo abandonara, que podía morir por mí. Ignorando a la enfermera, me abalancé y lo abofeteé varias veces. Le grité que la vida no era tan barata y que morir por alguien no tenía sentido, que lo noble era vivir por alguien. La brisa levantó las cortinas azules, lo miré y dije que no volvería a verlo, despidiéndome para siempre. La puerta se cerró lentamente y esa fue la última vez que nos vimos. Cuando salieron los resultados, Owen estaba más nervioso que yo, juntó las manos frente al ordenador como rezando y reí preguntándole desde cuándo era tan supersticioso. Dijo que siempre lo había sido, y recordé que en la secundaria incluso intentó leerme la palma. Tomó mi mano como en un ritual diciendo que era hora, le pregunté qué hacía y sonrió diciendo que me pasaba su buena suerte, a lo que respondí que entonces quería toda la suya y él dijo que me la daría. Sonreí, con el corazón suave como algodón. Pulsamos juntos el botón y Owen dijo que yo era increíble. Se me llenaron los ojos de lágrimas y respondí que por supuesto lo era. Luego propuso ir juntos a Inglaterra con una leve sonrisa. Años después hice muchos amigos, más cercanos que la familia, incluso una anciana me adoptó como nieta, empecé a patrocinar la educación de chicas desfavorecidas, dándoles una nueva vida. El tiempo fue luminoso.